Saludos a todos, bendiciones en Cristo Jesús. Bienvenidos nuevamente a Manantial de Sabiduría Celestial, un espacio ideal para un momento espiritual. Estoy nuevamente agradecido con Dios porque nos permite y nos da la oportunidad de reunirnos nuevamente para otra instrucción de los fundamentos del cristianismo. Les doy la bienvenida a todos los que tienen un corazón dispuesto y que han dedicado un poco de tiempo para la enseñanza y la instrucción bíblica. A continuación, como es costumbre, les pido que inclinemos nuestros corazones a Dios. Querido Dios, queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos nuevamente. En este momento, Señor, queremos entregarte todo nuestro corazón porque deseamos ser capacitados, controlados y dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Nuestro propósito y nuestro más grande anhelo es ser conformes a tu palabra, es ser conformes a tu voluntad. También, Padre Santo, Señor, reconocemos que nos falta mucho camino por seguir, que necesitamos de tu guía, de tu instrucción, de tu amor, de tu perdón, Señor, para ser cada día mejores cristianos. Este día queremos dejarte a ti todas esas necesidades, Señor, todas esas cargas, todos esos planes, todos esos deseos y anhelos. Sabemos, Padre Santo, que tú escuchas nuestras oraciones y que nos das todo a su debido tiempo. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te oramos. Amén y amén. Bueno, esto es una presentación de Manantial de Sabiduría Celestial, un espacio ideal para un momento espiritual. Bienvenidos. Fundamentos del Cristianismo, lección 10. Un mundo lejos de la voluntad de Dios. El mundo tiene un eslogan, que es después oras, después te arrepientes. No hay nada de malo en eso. El propósito común de este enemigo es separarnos de la voluntad de Dios, por medio de una sociedad permisiva y egocéntrica que dice creer en Dios, pero sus acciones y hechos demuestran todo lo contrario. Es bueno aclarar que la palabra mundo no se refiere al planeta donde vivimos, ni tampoco a las personas, sino son todas aquellas cosas que están en contra de Dios, como el egoísmo, el odio, el orgullo, la práctica del pecado. Es lo que nos ha llevado a nosotros, a los seres humanos, a estar lejos de la voluntad de Dios. Recordemos que Dios nos dio un mundo perfecto. Dios nos entregó un mundo perfecto y los hombres teníamos que administrarlo, simplemente eso. Fallamos en ese propósito de la administración y gracias a ese egoísmo, a esa ambición y a esa desobediencia del ser humano, hicimos que el mundo pues esté en todos estos problemas que vivimos actualmente. Sin embargo, Dios, que es bueno, quiere darnos otra oportunidad. Dios quiere que el hombre se arrepienta y que llegue a Él. Jesús dijo: yo no he venido por los buenos y por los sanos, sino por los enfermos, por los pecadores, por los que necesitan arrepentimiento. Cristo nos quiere dar una nueva oportunidad, que escapemos de esa vida de tinieblas y lleguemos a esa luz admirable que es el Señor. Pero eso también hace parte de la decisión de cada uno de nosotros. Lastimosamente, vivimos en un mundo que está lejos de la voluntad de Dios y por esa razón tenemos tantos problemas que hoy en día aquejan a la humanidad. A ese enemigo es al que se refiere, a una sociedad que está lejos de la voluntad de Dios. Entonces, lo primero que debemos entender es que es una sociedad que está bajo la autoridad del maligno. Como lo dice 1 de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién gobierna el mundo actual? El maligno.
Primero de Juan 2:15. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. ¿Qué pasa si amamos al mundo? Si amamos al mundo, no amamos a Dios. Esto se refiere a que como cristianos no podemos ser parte de prácticas que están en contra de la palabra de Dios. Es decir, que nosotros como cristianos debemos reflejar luz en un mundo de oscuridad. No podemos vivir bajo los principios del mundo, bajo los principios de un mundo que está alejado de la voluntad de Dios, donde disfraza lo que está bien y lo hace parecer como si estuviera algo malo, y a lo malo lo hace parecer como si estuviera algo bueno. No. Nosotros siempre, antes de actuar, debemos escudriñar las Escrituras y mirar lo que el Señor nos enseñó. Y si eso está de acuerdo a la voluntad de Dios, pues nosotros respaldamos ese tipo de cosas. Pero si hay cosas que van en contra de la voluntad de Dios, nosotros no podemos ser partícipes de esa sociedad pecaminosa. Además, recordemos que Satanás es el que gobierna actualmente el mundo. ¿Y quién le dio ese poder? El hombre, por medio del pecado. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Y le dijo, todo esto te daré si te inclinas a mí y me adoras. Miren. Entonces la realidad es clara. El hombre se ha alejado de Dios y ha dado rienda suelta a la naturaleza pecaminosa, lo que ha hecho que Satanás tome el control del mundo y asimismo lo siga perdiendo cada vez más. Por esa razón nosotros amamos a Dios, amamos los principios de Dios y no podemos estar de acuerdo con muchas prácticas que lastimosamente no van conforme a la voluntad de Dios y que no están conforme a los principios, a los valores y a las enseñanzas de las Escrituras. A eso se refiere. Es importante que analicemos que los hijos de Dios no somos participantes del mundo corrupto, como lo dice Juan 17:14. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Quiénes no son del mundo? Los hijos de Dios. Esto quiere decir que ya no estamos sujetos a las actividades o actitudes y maneras de vivir del mundo. Exactamente, como nosotros conocemos lo que le agrada y lo que le desagrada a Dios, obviamente nosotros por amor a Dios, por medio de la obediencia, que es la clave de la bendición, que ya habíamos analizado, que si nosotros amamos a Dios, debemos aprender a ser obedientes. Asimismo, si amamos a Dios, nosotros tratamos de vivir bajo los principios de Dios y no bajo las normas del mundo. A eso se refiere. Entonces nosotros no podemos ser participantes de un mundo que está lleno de pecado, de un mundo que hace cosas que desagradan a Dios. Al contrario, nosotros debemos rehusarnos a eso y ser esa luz en medio de la oscuridad. Y por medio del amor, por medio de la comprensión, por medio de la exhortación, ayudar a muchas personas para que conozcan a Cristo y se alejen de esas tinieblas y lleguen a la luz admirable de Jesús. Punto 3. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿A quién amó Dios? Al mundo. Este pasaje nos enseña que el Señor ama a las personas y al mundo que Él ha creado. Pero lastimosamente el mundo se ha corrompido, ha dejado a un lado a Dios y le ha dado autoridad a Satanás por medio del pecado. Como lo dice claramente Juan 3:19. Que dice, y esta es la condenación, Juan 3:19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Miren, Jesús vino a darnos esa luz, esa comprensión y ese entendimiento de Dios, pero el ser humano rehusó la luz de Dios porque sus obras estaban destinadas a las tinieblas, o sea, se dejaron llevar por esa naturaleza pecaminosa que los cautivó para que vivan bajo la acción del pecado. ¿Sí? Aún así, Dios está dispuesto a perdonarnos. Recuerden que Dios no rehúsa ni rechaza a un alma arrepentida. ¿Sí?
Entonces nosotros tenemos una capacidad de decidir. Dios nos ha dado el libre albedrío para tener la capacidad de decidir si hacemos lo que está bien o lo que está mal. Los seres humanos tomamos esa decisión. El Señor dice en su palabra: he aquí que yo te hago escoger entre el bien y el mal. Es decir, que el ser humano es quien escoge si hace lo correcto o no, ¿sí? Entonces, recuerden, la condición del pecado, Dios la entiende en el ser humano y ama al pecador, porque todos tenemos esa condición del pecado, pero odia el pecado de acción, es decir, el pecado que ya está consumado. Por esa razón, hermanos, debemos tener mucho cuidado. Aunque Dios nos ame, aunque Dios entienda nuestra condición de pecado, eso no quiere decir que nosotros tengamos que pecar, tengamos que hacer cosas que desagraden a Dios. Al contrario, debemos pedirle a Dios que nos ayude para así poder resistir a esa tentación y a ese pecado. Como habíamos analizado anteriormente en los otros 2 capítulos, que tenemos una serie de armas defensivas para hacerlo, ¿no? Entonces recuerda, Dios ama al ser humano y quiere darle una oportunidad, pero depende de cada ser humano tomar la decisión si ir por el camino angosto, estrecho, que lleva a la salvación, o por el camino grande y espacioso que conduce a la condenación. Punto 4. Lo que impide al hombre acercarse a Dios. Lucas 8 del 14 al 15. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino. Fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre los espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola. A ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, les contestó, pero a los demás se les habla por medio de parábolas para que aunque miren, no vean, y aunque oigan, no entiendan. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón. No sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero al correr el tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, y no maduran. Pero la parte que cayó en un buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. Recuerden, queridos hermanos, que Dios está dispuesto a darnos una oportunidad. Cuando tú escuches la palabra de Dios, abre tu corazón a Cristo. Abre tu corazón a ese conocimiento espiritual. Porque Dios quiere darte una nueva oportunidad. Dios quiere que seas como esa tierra que produce una buena cosecha. Que recibas la palabra de Dios con un corazón arrepentido, con un corazón noble y bueno. Y no dejes que las preocupaciones de esta vida, los problemas, Satanás, los placeres y otras cosas te aparten de las buenas enseñanzas y de los principios y los valores y del propósito que Dios tiene por medio de la palabra de Dios. Recuerda eso, que es muy importante. Entonces, ¿cuáles son los impedimentos para que el hombre se acerque a Dios? Las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Este pasaje nos muestra claramente que los impedimentos para que la semilla de la palabra de Dios dé su fruto en nuestra vida son precisamente las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. En esto se concentra el mundo actual y por esa razón aman estas cosas y las ponen como principal sustento de su vida y se olvidan de Dios.
Además es bueno recordar que el Señor nos transforma y mucha gente no quiere dejar lo que es y lo que tiene por seguirlo. Miren claramente. Entonces, lastimosamente, vivimos en una sociedad que es una sociedad muy materialista, una sociedad consumista, una sociedad que nos demuestra o que nos enseña que la parte material es lo más importante. Cuando Jesús claramente en Mateo 6:33 dijo que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán dadas por añadidura. Entonces miren, la gente no busca lo espiritual, sino que se concentra en lo material, y es al contrario, buscar lo espiritual, confiar en Dios, hacer lo que nos corresponde y el Señor nos dará ese sustento porque esa es la promesa de Dios, miren. Entonces no nos concentremos tanto en los placeres, en las preocupaciones de esta vida, en las cosas materiales, sino más bien enfoquémonos en lo espiritual y todas estas cosas serán dadas por añadidura. Como hijos de Dios, a pesar de las opresiones, somos más que vencedores. Recuerden eso. Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿Quién ha vencido al mundo? Dios ha vencido al mundo y en él hallamos paz. Recuerden que cuando sintamos aflicción, sintamos tristeza, cuando esos problemas nos agobien o quieran destruirnos o quieran ahogarnos, recuerda que Dios, que está en nosotros, es más poderoso que el mundo y sus problemas. Debemos dedicarle a Dios un tiempo de calidad de oración, de palabra, de llenura del Espíritu Santo y asimismo podemos nosotros combatir contra todos esos problemas, esas aflicciones y ese materialismo que viene en el mundo. Entonces recuerden, queridos hermanos, queridas hermanas, debemos tener en cuenta eso, que cuando tú te sientas muy triste, muy deprimido o muy afligido, ora a Dios, entrégate a Dios y en Él hallaremos paz. 6. La oración, un arma poderosa. Primera de Tesalonicenses 5:17. Oren sin cesar. ¿Qué arma usamos para resistir las opresiones del mundo? La oración constante. Como nuestro enemigo, el mundo, no quiere que oremos, la mejor arma que podemos tener es la oración. Oremos persistentemente y constantemente, exaltando las bondades de Dios. Recordemos que el mundo nos da una alegría pasajera, pero Dios una permanente. Si el mundo te ofrece paz, esa se acaba. Dios, en cambio, la ofrece permanentemente y eternamente. Si el mundo te ofrece distracción para evadir los problemas y aflicciones, Jesús prometió la victoria y fortaleza sobre todo. Recordemos, queridos hermanos, queridas hermanas, que con Cristo somos más que vencedores y que cuando estamos unidos a Él, vamos a recibir una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que ni el dinero, ni las comodidades, ni los lujos de esta vida nos va a dar. Entonces debemos orar constantemente para tener una excelente comunión y una excelente comunicación con Dios. Y aparte de esto, pues hacer uso de todas las armas defensivas que hemos analizado con anterioridad. Si nosotros hacemos todo esto, vamos a tener esa fortaleza para resistir a Satanás, para resistir un mundo lejos de la voluntad de Dios y para resistir a esa naturaleza pecaminosa. Con esto terminamos los primeros 3 temas que tienen que ver con el conflicto espiritual. Espero que esta lección, que esta instrucción haya sido de gran bendición para sus vidas. No te olvides de suscribirte a mi canal para poder compartirte más lecciones valiosas como estas. Que el Señor Jesucristo los bendiga a todos ustedes, a sus familias y cumpla todos esos deseos y esos anhelos de sus corazones. Que Dios los bendiga grandemente. Hasta la próxima.